Aprendo en casa. Buen día, queridos estudiantes, deseando que todos se encuentren bien en casita, en unión de la familia. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, semana 31, día 3. Hoy trabajaremos una actividad de aprendizaje que corresponde al área de ciencia y tecnología. El tema que estamos tratando: usamos nuestro tiempo libre creativamente. Y la actividad a realizar el día de hoy, un gran descubrimiento. Bien, queridos estudiantes, recuerden que es importante tener todos sus materiales de trabajo a la mano para que tengan la facilidad y tranquilidad de poder desarrollar la actividad del día de hoy. Iniciamos entonces con el desarrollo de la actividad. Hoy, querido estudiante, utilizarás tu tiempo libre para indagar y jugar. Realizarás un experimento que consistirá en usar diferentes líquidos para hacer trazos en un papel y establecer una manera de hacerlos visibles. Y la meta que tenemos para el día de hoy: descubrir mediante la indagación qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Bien, querido estudiante, entonces esperamos que tú logres plantear posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recoger y registrar los datos del experimento. Comparar e interpretar los datos obtenidos del experimento. Elaborar conclusiones basadas en las evidencias que fueron encontradas en el experimento. Comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Ahora vamos a empezar entonces, queridos estudiantes. Reflexiona y escribe las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre los espías que han buscado formas de enviar mensajes ocultos? Pues bien, esta vez jugarás a ser un espía y enviarás mensajes ocultos a un familiar utilizando una tinta invisible. Tu familiar deberá hacer visible lo que has escrito. Para ello, indagarás sobre qué líquidos pueden convertirse en tinta invisible y cómo hacer visible lo que has escrito. A partir de lo anterior, querido estudiante, te planteamos la pregunta de indagación de hoy. ¿Qué tipo de líquido que se use para escribir, como el jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Escribe tu respuesta en tu cuaderno o en hojas de reuso. Ordena tus ideas antes de escribir. Ahora, querido estudiante, escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de indagación. Al lado de cada respuesta, coloca una idea que la fundamente. Ahora sí, querido estudiante, entonces vas a colocar tus dos ideas. Recuerda que tus ideas son muy importantes. Tus respuestas son hipótesis acerca de qué líquido, como el jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, agua, cuyo color no se ve en el papel, servirá como tinta invisible. Entonces, lo que tú vas a escribir son dos ideas de cuál de estos elementos va a ayudar a que todo lo que tú has escrito se haga visible. A ver qué me dice la compañera Arlette. ¿Cuál será su primera idea? Ella me dice: profesora, yo creo que el jugo de limón, porque el jugo de limón tiene un ácido que al acercarlo al fuego o al calor se queda en un color marrón, lo cual me va a ayudar a hacer visible lo escrito. Muy bien, querido estudiante, recuerden que esas son ideas, son hipótesis.
¿De acuerdo? Si tú tienes otra idea, colócalo allí. Muy bien. Recuerda que para responder a la pregunta de investigación, debes organizar tus acciones. Revisa tu portafolio, los planes que has escrito y antes de hacer la tinta invisible, escribe en tu cuaderno o en hoja de reuso cuál es el proceso de indagación. Plantea también primero tu objetivo, es decir, ¿qué esperas lograr con tu indagación? Usa un esquema como el siguiente. El objetivo de mi indagación es, a ver qué me dice Cintia. Cintia me dice, profesora, el objetivo es descubrir mediante la indagación qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. Muy bien, queridos estudiantes, hay que tener muy en cuenta el objetivo de la indagación. Completa lo que necesitas para elaborar tu plan de indagación. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? A ver qué me dice la compañera Sofía. Sofía me dice, profesora, esto ya lo hemos trabajado. Ya como que nosotros conocemos las acciones organizadas que uno realiza. Entonces, lo que yo haré primero es identificar el problema a investigar. Muy bien, Sofía. ¿Y qué me dicen los demás compañeros? Me dicen, profesora, lo que haremos luego es plantear y dar a conocer nuestras hipótesis. Y finalmente vamos a contrastar todas las hipótesis. Muy bien, ahora, si tienes posibilidades de conseguir más información, incluye la fuente en la lista de materiales o recursos. Incluye en la lista de materiales que emplearás en tu experimento. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como recurso que te servirá para informarte sobre el experimento. Recuerda escribir aquí la lista de los materiales que usarás en tu experimento. Muy bien, querido estudiante. Entonces, como material 1 que tenemos la ficha, ¿verdad? Tintas invisibles 1. Como material 2, tú ya sabes, siempre buscar en páginas web, canal de YouTube, siempre y cuando que sean de fuentes confiables. Y en el material 3 vamos a incluir toda la lista de materiales que necesitamos para elaborar el experimento, como hisopos, hojas de papel, vaso, vela, fósforo, ¿verdad? También vamos a utilizar el jugo de limón, el vinagre, jugo de cebolla y agua. Recuerda, querido estudiante, que al hacer el experimento recogerás información. ¿Cómo planeas registrarla? Muy bien, entonces aquí tenemos en qué registraré la información. Bien, tú lo puedes hacer a través de cuadros, anotar los líquidos que pueden ser tinta invisible o no. Otros puede ser mediante video para que tú puedas grabar tu experimento, ¿verdad? Que puede ser mediante cámara o un celular. Bien, a continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto Tintas Invisibles, que se encuentra disponible en la sección de recursos. Iniciamos entonces, queridos estudiantes, la lectura Tintas Invisibles. El siguiente experimento debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. El objetivo del experimento es identificar el líquido que servirá como tinta invisible. Materiales: 4 hisopos delgados de algodón, 2 hojas de papel blanco, 4 vasos, vela y fósforo. Líquidos: jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, agua. ¿Qué tienes que hacer? Ponemos en cada vaso un líquido de la lista. Escribimos en el vaso el nombre del líquido que contiene. Tomamos un hisopo, lo mojamos en el agua y escribimos un mensaje corto o un dibujo sencillo en el papel blanco. Luego,
Dejando espacio en el papel y cambiando cada vez de hisopo, hacemos lo mismo con los otros 3 líquidos, como el jugo de limón, vinagre y jugo de cebolla. Dejamos secar el papel. Con la supervisión del adulto, acercamos el papel a una fuente de calor, en este caso, la llama de una vela. Hay que tener mucho cuidado en no acercar el papel demasiado a la vela para que no se queme. Observemos cómo se va apareciendo todo aquello que hemos escrito o dibujado. Luego identificamos con qué líquido o líquidos lo hicimos. Explicación del experimento. La tinta invisible es el término aplicado a aquellos líquidos que no son visibles a la vista cuando se aplican sobre el papel, pero que podemos hacer visibles utilizando distintos medios. La tinta invisible empleada en el espionaje es una forma de esteganografía. Quiere decir que es el arte de escribir y leer mensajes escondidos en la escritura. El ácido cítrico presente en el jugo de limón es el responsable de hacer que las letras invisibles que hemos escrito se conviertan en visibles cuando aplicamos una fuente de calor. El zumo de limón, que es translúcido y ligeramente amarillo, contiene ácido cítrico. Este ácido es un sólido blanco que no se distingue sobre el papel. Pero cuando calentamos el papel, el ácido cítrico se descompone mediante una reacción química y se transforma en otros compuestos que ya no son blancos, son más bien marrones y por lo tanto son visibles sobre el papel. El calor lo puede proporcionar una plancha caliente, un horno o una vela. ¿Ocurre lo mismo con los otros líquidos? ¿Con cuál o cuáles de los otros líquidos no se hace visible lo escrito? Nota: lleva preparado un mensaje con tinta invisible a la reunión familiar. En la reunión harás visible el mensaje. Muy bien, queridos estudiantes, ahora tengamos presente entonces el líquido que hace visible al someterlo en calor es el jugo de limón. Muy bien. Ahora también tenemos qué es lo que transforma y lo hace visible lo escrito. Claro que sí, ¿verdad? Es el ácido cítrico que se descompone mediante una reacción química. Muy bien. Qué interesante está este experimento. Así que manos a la obra, querido estudiante. Haz una pausa y realiza tu experimento. Bien, queridos estudiantes, después de leer y analizar el texto, ¿verdad?, de la explicación del experimento, vamos a completar el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el proceso de indagación que realizarás. ¿Qué esperas lograr con el experimento? Claro que sí, esperamos que logres identificar el líquido que servirá como tinta invisible. ¿Cómo realizarás el experimento? A ver qué me dice Arlec. Arlec me dice: profesora, yo voy a leer mi ficha, voy a subrayar lo más importante, voy a tener a la mano todos los materiales para realizar mi experimento y finalmente voy a dar mis conclusiones. Muy bien, querida Arlec, un saludito especial para ti que siempre estás en sintonía de la clase del día. ¿Qué datos esperas recoger? Muy bien, tú debes de recoger la información de que el zumo de limón se hace visible en el papel, ¿verdad? Mediante un proceso. ¿En qué registrarás los datos? Tú los puedes registrar en cuaderno, en hojas de reuso. Muy bien. Seguimos aprendiendo entonces, queridos estudiantes. Ahora ya estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la pregunta de indagación. ¿Qué tipo de líquido que se use para escribir, como el jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Escribe tu respuesta.
Recuerda escribir 1 o 2 argumentos con que sustentarás tu respuesta. Bien, querido estudiante, entonces recuerda la lectura, ¿verdad? Donde nos decía algo interesante. ¿Ya recordaste? Ahora sé qué líquido se hace visible al someterlo al calor. ¿Cuál era? Muy bien, el jugo de limón. Ahora sé también qué es lo que se transforma y hace visible lo escrito. ¿Cuál era? El ácido cítrico, ¿verdad? Porque entra un proceso de descomposición. Muy bien, chicos, entonces ustedes lo van a completar con sus propias palabras. ¡Felicitaciones! Te informaste y comprendiste lo relacionado al uso de las tintas invisibles y cómo hacer visible lo escrito para explicar una propiedad de la sustancia que has usado. Escribe mensajes secretos con tinta invisible a un familiar. Puedes enviarle también un plano para llegar a un punto donde se encontrarán y pídele que te responda de igual manera. Ahora, querido estudiante, pregúntale a la familia. ¿Qué piensan tus familiares sobre los escritos secretos? ¿Conocen algún otro método de hacer escritura secreta y cómo hacerla visible? ¿Qué piensan tus familiares sobre tu experimento? Explícale lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis es verdadera. Explícales también cómo hiciste tu experimento y cuál fue el resultado. Muéstrale las pruebas que hiciste para identificar qué líquido puede ser tinta invisible. Muéstrales los mensajes secretos que recibiste y hazlo visible delante de todos. Bien, querido estudiante, y finalmente vas a reflexionar. Recuerda la meta: descubrir mediante la indagación cómo hacer visible los escritos y otros trazos hechos con un líquido incoloro. Ahora reflexiona y responde a las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Cómo te ayudó el proceso de indagación para lograr la meta? Muy bien, querido estudiante, entonces a trabajar. Bien, querido estudiante, entonces ahora escribe tu respuesta. Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido. En la indagación, el experimento se realiza para demostrar si la hipótesis que se plantea es verdadera o falsa. Los resultados de una indagación proporcionan evidencia que respalda las conclusiones a las que se llegó con esta actividad. Bien, querido estudiante, ahora vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes. Y tenemos los criterios. Propuse posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Elaboré y expliqué el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recogí y registré los datos obtenidos del experimento. Comparé e interpreté los datos obtenidos del experimento. Elaboré conclusiones basadas en evidencias que fueron encontradas en el experimento. Comuniqué a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Y de esta manera, queridos estudiantes, estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir emitiendo las clases del día. Y un saludito especial para Isabel, Brigitte, para Cintia, Arlet, Rocío y para todos los estudiantes del cuarto grado que siempre están en sintonía de la clase del día. Y nos estamos comunicando el día de mañana.